Val Deer Heckler, un camionero de 43 años y trabajador incansable, desapareció sin dejar rastro. Su familia estaba desesperada, buscando en los campos rurales, mientras su esposa, Claudia, denunciaba su desaparición. Pero con el paso de los días, su comportamiento se volvió extraño. Se mostraba extremadamente protectora con el congelador de la cocina, negándose a que nadie, ni siquiera sus familiares, lo abriera. La policía, al notar su extraño comportamiento y las lesiones visibles, empezó a sospechar. Cuando finalmente vaciaron el congelador, encontraron la horrible verdad escondida debajo de la comida: el cuerpo de Val Deer. Claudia confesó, alegando que años de maltrato la habían obligado a matarlo en defensa propia, pero las pruebas sugerían un acto escalofriante y calculado, motivado por un triángulo amoroso de décadas. ¿Fue un acto desesperado de supervivencia o un asesinato a sangre fría? Si estás listo para investigar más a fondo, dale a me gusta y suscríbete para unirte a la investigación. Me encantaría saber desde dónde nos acompañas, así que deja tu ciudad y hora en los comentarios. Ahora, el caso está abierto. Veamos qué hay dentro. En un tranquilo pueblo de Brasil, bajo un cielo lleno de estrellas silenciosas, las luces de una sencilla casa brillaban en la noche. Dentro, Val Deer Heckler, un hombre que pasaba sus días en la carretera como camionero y sus fines de semana cuidando el ganado, vivía la que nadie podría haber imaginado que sería su última noche en la tierra. Esa noche, dentro de esas modestas paredes, un cóctel letal de amor, celos y miedo se había estado gestando durante años y estaba a punto de alcanzar su punto álgido. Se tomó una decisión silenciosa e irreversible que no solo destrozaría un matrimonio, sino que haría añicos a toda una familia, dejando tras de sí un rastro de traición y dolor. A la mañana siguiente, Val Deer Heckler había desaparecido. Se había esfumado. Para sus hijos, era un enigma imposible. Era su pilar, un hombre trabajador con sueños de futuro y planes de los que había hablado solo unos días antes. Pero en el vacío de su ausencia, los rumores comenzaron a arremolinarse como torbellinos de polvo en la pequeña comunidad. La policía comenzó la búsqueda, y un misterio, más oscuro de lo que nadie podía imaginar, comenzó a desvelarse, pieza a pieza. ¿Qué sucedió realmente dentro de esa casa la noche del 14 de noviembre? ¿Y cómo la historia de amor complicada de una familia se convirtió en una escalofriante saga de traición y tragedia? Ahora, adentrémonos en el caso de hoy. Val Deer Heckler nació en Brasil en 1979. Creció en una familia numerosa, donde el valor del trabajo duro y la responsabilidad no solo se enseñaba, sino que era una forma de vida. Al llegar a la edad adulta, Val Deer se había ganado la reputación en su comunidad de ser una persona amable, confiable y en la que se podía confiar. Se ganaba la vida conduciendo un camión y complementaba sus ingresos con un pequeño negocio ganadero, criando ganado en el campo. Su vida parecía transcurrir con tranquilidad. Estaba casado con Janet, una mujer a la que amaba, y juntos estaban formando una familia. Tenían 2 hijos, Jonathan y Matías. Durante un tiempo, su hogar estuvo lleno de la alegría de una vida feliz. Pero esa imagen idílica estaba a punto de hacerse añicos, cuando su hijo menor, Matías, apenas tenía 1 año. Val Deer le hizo una confesión a Janet, una confesión que lo cambiaría todo. Le dijo que estaba llevando una doble vida. Tenía otra relación y otro hijo. La otra mujer era Claudia Fernández Taves, una exmaestra que había trabajado con ganado lechero. Había dado a luz a la hija de Val Deer, Gabriela.
solo unos meses después del nacimiento de Matías. La revelación no solo hirió a Janet, la destrozó por completo. La traición fue una herida profunda y dolorosa. Durante un tiempo, se sintió perdida, sin saber cómo asimilar la verdad sobre el hombre que creía conocer. Pero a pesar del inmenso dolor, tomó una difícil decisión. Decidió no divorciarse, aferrándose a la frágil esperanza de que algún día Baldir se liberaría de su otra vida y regresaría por completo a su familia, a su hogar. Mientras tanto, Baldir se mudó con Claudia por un tiempo para ayudar a cuidar a su hija pequeña. Claudia dejó su trabajo de maestra, dedicándose por completo a criar a Gabriela. La situación se volvió cada vez más complicada, más enredada, porque un vínculo inocente e inesperado comenzó a formarse entre los propios niños. A medida que Gabriela crecía, visitaba a menudo a sus hermanastros, Jonathan y Matías. Jugaban juntos, forjando las conexiones simples y puras de hermanos. Un contraste marcado y desgarrador con la tensión latente entre los adultos que regían sus vidas. Para Janet, sin embargo, la vida se convirtió en una batalla diaria por la paz. Claudia, al parecer, se negaba a dejarlos en paz. Se convirtió en una presencia inquietante. Los seguía por las calles, su coche una sombra constante en el espejo retrovisor. Espiaba sus movimientos, convirtiendo su rutina diaria en un constante ejercicio de ansiedad. Ni siquiera las reuniones familiares sagradas estaban a salvo. La presencia de Claudia se cernía sobre ellos como una nube de tormenta en un día soleado. En una ocasión, Baldir llevaba a Janet y a sus hijos a la fiesta de cumpleaños de su madre. De repente, el coche de Claudia apareció detrás de ellos, siguiéndolos tan de cerca que podían sentir su mirada. La persecución fue tan implacable, tan inquietante, que Janet se sintió como una fugitiva, obligada a agacharse y esconderse en el coche de su propio marido para evitar ser vista. Durante kilómetros, Claudia lo siguió, cambiando la posición de su coche, asegurándose de no perderlos de vista. Solo después de un largo y tenso tramo de carretera, lograron finalmente despistarla. Janet describiría más tarde la experiencia como un episodio que rozaba la locura absoluta, pero las confrontaciones no terminaron ahí. Claudia aparecía sin invitación en las casas privadas de sus amigos, lugares donde Baldir y Janet intentaban robarse unos momentos de tranquilidad juntos. En más de una ocasión, su repentina llegada hizo que Baldir se escondiera a toda prisa, desesperado por evitar un escándalo público. Su obsesión por controlarlo, por poseerlo, crecía con cada día que pasaba. No podía aceptar el hecho de que él siguiera viendo a Janet, la mujer a la que ella solo veía como su rival. El acoso invadió sus espacios más privados. Claudia llamaba a su casa sin cesar. El identificador de llamadas aún no era común, así que cada timbrazo del teléfono traía una nueva ola de pavor. Cualquiera que contestara el teléfono, incluida la propia madre de Janet, recibía un torrente de amenazas, burlas y palabras hirientes. Claudia alardeaba de su relación con Baldir, mientras humillaba a Janet, afirmando que solo servía para las tareas domésticas y que su propio marido sentía un profundo asco por ella. Sin embargo, según Janet, esas crueles palabras nunca reflejaron la realidad que vivía con Baldir. Finalmente, la tensión se volvió insoportable. Agotada, destrozada emocionalmente e incapaz de tolerar la constante intromisión en sus vidas, Janet tomó una decisión desgarradora. Recogió todas las pertenencias de Baldir, las empaquetó y las dejó en la puerta de Claudia. Fue un acto de rendición que lo obligó a abandonar su hogar definitivamente. Desde ese día, Baldir vivió con Claudia. Aún así,
Los lazos que lo unían a sus hijos nunca se rompieron por completo. Jonathan y Matías crecieron y siguieron viendo a su padre con regularidad. Compartían salidas, comidas familiares y momentos que, en apariencia, parecían perfectamente normales. Una frágil sensación de normalidad construida sobre años de turbulencia. La propia Janet los visitaba de vez en cuando, y aunque la situación siempre era tensa, Balder siempre la trataba con respeto. Continuó manteniendo a sus hijos, tanto económica como emocionalmente, asegurándose de que nunca se sintieran abandonados. Con el paso de los años, esta familia fracturada encontró un equilibrio delicado y precario. Algunos fines de semana incluso se reunían para hacer barbacoas y celebraciones. En esos momentos, el espíritu jovial de Balder iluminaba la habitación. Era conocido por su humor, su risa fácil, y parecía contagiar alegría allá donde iba. Jonathan finalmente formó su propia familia, y al igual que su hermano menor, se aseguraba de visitar a su padre aproximadamente una vez al mes. Gabriela, sin embargo, eligió un camino diferente. Al cumplir los 18 años, se independizó. Su vínculo con su padre se fue distanciando con el tiempo, aunque siguió siendo excepcionalmente cercana a su madre, Claudia. A mediados de 2022, después de décadas de complicaciones, Balder y Claudia finalmente formalizaron su relación. Se casaron. Casi al mismo tiempo, Balder se enfrentaba a otro cambio profundo en su vida: la muerte de su propio padre. La pérdida le afectó profundamente, y la posterior división de las tierras heredadas entre sus hermanos creó nuevas tensiones en la familia. Algunos de sus bienes y dinero no estaban directamente a su nombre, sino que eran administrados a través de sus hijos y algunos allegados. A pesar de estas dificultades, Balder mantenía unos ingresos estables. Seguía siendo conductor, cobraba una pensión y continuaba con sus actividades ganaderas. Soñaba con invertir su herencia en más tierras, con construir algo duradero para asegurar el futuro de sus hijos. A principios de noviembre de 2022, Jonathan, su esposa y sus 3 hijos pequeños visitaron la casa donde Balder vivía ahora con Claudia. A pesar de la profunda y persistente desconfianza de Jonathan hacia la nueva esposa de su padre, a quien siempre había visto como estricta y controladora, mantuvo un trato cordial con ella. Decidió no evitarla, sino estar presente en esos momentos familiares compartidos, por tensos que fueran. Ese fin de semana, algunos amigos de la pareja también se unieron a la reunión. El ambiente parecía tranquilo, casi engañosamente normal. La familia rió junta, comió junta y compartió historias hasta altas horas de la noche. Se sentían tan a gusto que Jonathan y su familia decidieron pasar la noche allí, pero en la semana siguiente algo no iba bien. Jonathan y Matías notaron que su padre se había quedado inusualmente callado. Sus llamadas y mensajes habituales cesaron. Para el martes 15 de noviembre de 2022, su discreta preocupación se había convertido en una verdadera alarma. Balder no se presentó a trabajar. Era un hombre siempre puntual y responsable. Sus colegas, inquietos por su repentina ausencia, se pusieron en contacto con Claudia para preguntarle si había sucedido algo. Su respuesta fue extraña y escalofriantemente tranquila. Dijo que no sabía dónde estaba. Horas después, denunció su desaparición a la policía local. La noticia no llegó a Janet y a sus hijos directamente de Claudia. En cambio, un conocido de la familia los contactó con la preocupante noticia. Para Jonathan, el pánico se apoderó de él de inmediato. Su mente se llenó de terribles posibilidades. Temía que su padre se hubiera desmayado o sufrido un accidente mientras trabajaba solo en el campo.
La familia se apresuró a buscar en las zonas rurales que él frecuentaba, pero horas de búsqueda frenética no dieron ningún resultado. En medio de la creciente incertidumbre, comenzaron a circular rumores en la comunidad. Algunos sugerían que Valdeir podría haberse suicidado, pero su familia rechazó esa idea con todas sus fuerzas. Lo conocían su espíritu alegre, su amor por la vida. Era un hombre lleno de planes y sueños para el futuro. Tenía estabilidad económica, ganado que cuidar y, lo más importante, hijos a los que adoraba. El suicidio, insistieron, era impensable. Lo que les parecía más plausible era que hubiera decidido irse de casa por un tiempo, quizás para escapar de las crecientes tensiones con Claudia, o tal vez para hacer algún tipo de declaración dramática. Nadie, ni una sola persona, podría haber imaginado la sombría y horrible realidad que, lenta y silenciosamente, estaba saliendo a la luz. Jonathan y su esposa decidieron dejar de lado sus dudas y visitar a Claudia, con la esperanza de apoyarla en la búsqueda. Esa noche, el ambiente alrededor de la casa de Claudia ya estaba cargado de tensión. Coches de policía, bomberos y vecinos preocupados se agolpaban en la zona, sus linternas iluminando la oscuridad mientras rastreaban los alrededores en busca de alguna señal de Valdeir. Jonathan estaba sentado dentro, revisando el teléfono de su padre, con la desesperada esperanza de encontrar alguna pista en sus mensajes. Pero no había nada que explicara su repentina desaparición. Claudia les contó a todos los presentes que el fin de semana anterior había sido completamente normal. Dijo que habían comido pizza con amigos y que habían pasado un domingo tranquilo juntos. Según ella, no había sucedido nada inusual. Para todos los que la escuchaban, su historia sonaba como una versión reconfortante y plausible de los hechos, pero fueron los pequeños detalles, las cosas que no cuadraban del todo, las que empezaron a generar dudas. Esa misma noche, Jonathan y su esposa decidieron quedarse en la casa con Claudia, pero ella se negó a dormir en su propia habitación. En cambio, optó por pasar la noche en el sofá del salón. Afirmó que era para poder estar despierta si su marido regresaba. Desde su lugar en el sofá, sin embargo, tenía una vista clara y sin obstáculos del frigorífico de la cocina. Cuando Jonathan se levantó y se acercó a él para servirse un simple vaso de agua, la reacción de Claudia fue extraña. Fue extrañamente intensa, casi de pánico, como si el simple hecho de que él abriera la puerta del frigorífico la hubiera perturbado profundamente. Jonathan lo dejó pasar en ese momento. Atribuyó su extraño comportamiento al inmenso estrés y dolor que debía estar sufriendo. Sin embargo, en los días siguientes, Claudia siguió mostrándose extrañamente, ferozmente protectora con ese frigorífico. No permitía que nadie más lo abriera. Insistía en ser la única en repartir comida a los muchos voluntarios que habían venido a ayudar en la búsqueda. El sábado 19 de noviembre, 3 días después de que Claudia presentara la denuncia por desaparición, fue llamada a la comisaría para prestar declaración formal. En ese momento, los investigadores no la consideraban sospechosa, pero dada su cercanía con Valdeir, interrogarla era un paso rutinario e inevitable. Sin embargo, durante el interrogatorio, los agentes no pudieron evitar notar algo en su cuerpo: lesiones visibles, hematomas y marcas que parecían provenir de algún tipo de forcejeo. Cuando le preguntaron al respecto, Claudia accedió a someterse a un examen forense, pero poco después de salir de la comisaría, desapareció. Casi al mismo tiempo, la investigación dio un giro inesperado. Un vecino se acercó a las autoridades. Aportó un detalle que resultaría crucial, algo extraño que había presenciado en los últimos días, algo que lo había inquietado tanto que finalmente tuvo que hablar.
Les habló del congelador de Claudia. Amigos y vecinos lo conocían bien. Normalmente estaba vacío. Rara vez lo llenaba con más de unos pocos artículos esenciales. Pero ahora, cuando la policía entró en su casa con esta nueva información en mente, el congelador parecía extrañamente lleno. Estaba repleto de alimentos que nadie recordaba que ella hubiera comprado. Era un detalle extraño, tan extraño que inmediatamente captó la atención de los investigadores, dado que la búsqueda no arrojaba resultados y la creciente sensación de que este caso distaba mucho de ser una simple desaparición, decidieron que no podían pasar por alto nada, por absurdo que pareciera. Esa noche, los agentes comenzaron la sombría tarea de vaciar el congelador. Empezaron a retirar las bolsas y paquetes apilados en su interior, y con cada capa que quitaban, una realidad escalofriante e impensable comenzaba a emerger del hielo, escondido debajo de los alimentos congelados. Yacía el cuerpo sin vida de Valdir Heckler, de tan solo 43 años. Perfectamente conservado por el frío y oculto en el mismo electrodoméstico que Claudia había custodiado con tanto cuidado. Los hallazgos preliminares sugerían un escenario macabro y calculado. Los investigadores creían que Claudia había vaciado el congelador, colocado el cuerpo de su marido dentro y luego lo había cubierto meticulosamente con comida, un intento grotesco de enmascarar su crimen. El descubrimiento provocó una ola de horror en la comunidad. En cuestión de horas, se emitió una orden de arresto contra Claudia. Mientras se extendían las especulaciones sobre su paradero, la búsqueda de Claudia parecía destinada a ser larga y difícil. Sin embargo, la resolución fue sorprendentemente sencilla. Poco después de que se emitiera la orden de arresto, se entregó. Simplemente apareció en la comisaría. Antes de entregarse, incluso había grabado un vídeo que circuló en las redes sociales, declarando que afrontaría lo que la justicia exigiera de ella. Durante su interrogatorio, Claudia confesó el crimen, pero su confesión venía acompañada de una historia. Afirmó haber vivido bajo constantes amenazas, diciendo que Valdir le había dicho repetidamente que la mataría. Convencida de que finalmente podría cumplir esas amenazas, insistió en que solo había actuado en defensa propia. Según su relato, la noche del 14 de noviembre, le dio a su marido una pastilla para dormir. Cuando finalmente perdió el conocimiento, le ató las extremidades, utilizando técnicas que había aprendido de su experiencia trabajando en granjas lecheras, manejando ganado. Dijo que en un momento dado dudó, sintiendo todo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Pero entonces, dijo, el pensamiento de su propia vida y la seguridad de su hija la impulsaron a continuar. Admitió haber asfixiado a Valdir con una bolsa de plástico. Claudia añadió más detalles a su historia, intentando pintar la imagen de un hombre consumido por los celos y el control. Recordó un incidente ocurrido 2 semanas antes, cuando Valdir la había abofeteado en público, un episodio que, según ella, fue el punto de inflexión. La noche del asesinato, contó, él le había prohibido salir con sus compañeros de trabajo a una celebración de Año Nuevo, otra muestra más de su control sobre ella. Según su versión, el asesinato no fue una venganza premeditada, sino un acto desesperado y de última instancia para sobrevivir. Después, les dijo a los investigadores que sintió algo que no había sentido en años: libertad. Su abogado defensor se hizo eco de esta versión, presentándola como una mujer sometida a años de implacable abuso psicológico y físico. Ante las cámaras de televisión, Claudia repitió el mismo mensaje una y otra vez. Era él o ella, y no le quedaba otra opción, pero las pruebas empezaban a contar una historia muy diferente. Las marcas en su cuerpo, las inconsistencias en su testimonio y, sobre todo,
el horrendo y calculado ocultamiento del cuerpo en el congelador. Todo ello dibujaba un panorama mucho más siniestro. Las autoridades acusaron a Claudia, de 40 años, de homicidio agravado, ocultación de cadáver y falso testimonio. A medida que su rostro aparecía en los portales de noticias y se difundía por las redes sociales, el caso desató un debate nacional en Brasil sobre la violencia doméstica, la salud mental y la difusa, y a menudo engañosa, línea que separa la condición de víctima de la responsabilidad. Para la familia de Valdeir, sin embargo, ninguna explicación podría mitigar el dolor. El descubrimiento creó una fractura irreversible en sus vidas. Jonathan, en particular, estaba atormentado por una sola imagen escalofriante. No podía escapar del recuerdo de aquellos días frenéticos de búsqueda, cuando él y su esposa se habían quedado en casa de Claudia. Recordaba cómo ella insistía en servir la comida a todos personalmente, cómo nunca dejaba que nadie más abriera el congelador. En ese momento pensó que era solo una manía extraña, nada más. Pero ahora, con la horrible verdad revelada, no podía dejar de revivir la escena en su mente. Mientras los voluntarios se reunían en su casa para ayudar, mientras su familia lloraba, Claudia había caminado tranquilamente hacia la nevera, sacando comida del mismo lugar donde yacía escondido su padre, congelado en silencio. Para Gabriela, la revelación fue insoportable. Había perdido a su padre de la manera más inimaginable posible, y, al mismo tiempo, la mujer acusada de su asesinato era su propia madre. El shock luchaba contra la lealtad. A pesar del horror, a pesar de las acusaciones, intentó apoyar a Claudia, aferrándose a la única madre que le quedaba en el mundo. Janet, Jonathan y Matías lo entendieron. Sabían que Gabriela estaba sufriendo la mayor pérdida de todas. Más allá de su propio dolor, no podían ignorar el hecho de que era una joven que, de repente, se había quedado sin padre y con una madre detenida por su asesinato. Claudia, sin embargo, mantuvo su postura desde la cárcel. Les dijo a los investigadores que todo lo que hizo, lo hizo para proteger a su hija. Afirmó que Valdeir sentía una intensa envidia por el estrecho vínculo que compartía con Gabriela y que la decisión de la joven de irse de casa había estado motivada completamente por el ambiente tóxico creado por su padre. Mientras tanto, las sombrías realidades de la muerte se desarrollaban a cámara lenta. El proceso de descongelar el cuerpo de Valdeir duró varios días agonizantes. Su velorio tuvo que posponerse, obligando a sus familiares a soportar una agonía prolongada e interminable. Cuando finalmente llegó la fecha del funeral, lo que debería haber sido una despedida íntima y solemne se convirtió en un espectáculo público. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la ceremonia, atraídos por los detalles impactantes y macabros del caso. Las cámaras destellaban mientras vecinos, amigos y completos desconocidos se agolpaban afuera, con su curiosidad alimentada por una morbosa fascinación. Para la familia afligida, esta intromisión fue una capa más de dolor sobre una herida ya de por sí insoportable. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades llegaron a una conclusión firme. Claudia había actuado con premeditación. Sin embargo, una pregunta persistente inquietaba tanto a la policía como al público. ¿Había actuado sola o tuvo ayuda? Algunos sospechaban de un cómplice, alguien que podría haberla ayudado a trasladar u ocultar el cuerpo. Pero, según la policía, todas las pruebas apuntaban a que Claudia actuó sola. Incluso la familia de Valdeir, que inicialmente dudaba de que pudiera haberlo hecho sola, acabó por aceptarlo. Si hubiera tenido ayuda, razonaban, probablemente el cuerpo se habría deshecho de una manera más convencional.
quizás abandonado en un coche o escondido en algún lugar de la vasta zona rural. La extraña y arriesgada decisión de usar el congelador parecía confirmar que actuó por un miedo desesperado a ser descubierta, improvisando bajo una presión inmensa. Sin embargo, el móvil del crimen siguió siendo objeto de intenso debate. Mientras los investigadores indagaban en la reputación de Val Deir, descubrieron versiones contradictorias. Una de sus hermanas había presentado previamente una denuncia contra él, acusándolo de comportamiento violento. Sin embargo, al examinarla más detenidamente, esa acusación parecía estar relacionada con disputas antiguas y amargas sobre la división de las tierras heredadas, más que con un patrón de violencia doméstica. Al mismo tiempo, los registros mostraron que la propia Claudia había presentado una denuncia por violencia doméstica en 2019. Ese incidente, según los informes, ocurrió durante una acalorada discusión sobre el deseo de Gabriela de irse de casa y estudiar en otra ciudad, una decisión a la que su padre se había opuesto firmemente. Claudia ayudó a su hija a mudarse sin el permiso de Val Deir, y cuando éste regresó a casa y descubrió lo sucedido, estallaron las tensiones. Posteriormente, también acusó a Claudia de haber sustraído una gran suma de dinero de la casa, fondos que él creía que estaban destinados a financiar la mudanza de Gabriela. Claudia insistió en que él mismo lo había tomado. Para Jeanette, escuchar estas acusaciones fue profundamente doloroso. Se mantuvo firme en su creencia de que Val Deir nunca había sido físicamente abusivo con Claudia, y lo describió como un hombre que, a pesar de sus defectos, siempre había mantenido a su familia. Entonces, surgió otro detalle inquietante. Val Deir guardaba grandes cantidades de dinero en efectivo en su casa, dinero que pretendía usar para comprar un nuevo terreno. Amigos testificaron que había ahorrado entre $38,000 y $50,000 estadounidenses en ese momento. Uno de sus hermanos incluso afirmó haber visto los fajos de billetes con sus propios ojos. Además del efectivo, Val Deir a menudo depositaba grandes sumas en cuentas bancarias de familiares o conocidos de confianza. Estas revelaciones financieras dieron un peso significativo a la sospecha de que los motivos de Claudia podrían no haber sido únicamente el miedo o la supervivencia. Los miembros de la familia comenzaron a sugerir que, si bien Claudia quizás no había planeado meticulosamente el crimen durante meses, probablemente había alimentado la idea con el tiempo, esperando el momento adecuado para actuar. Creían que actuó justo antes de que Val Deir pudiera instalar un nuevo sistema de cámaras de seguridad en su casa, cámaras que habrían limitado sus movimientos y quizás habrían expuesto su comportamiento. En agosto de 2023, el caso volvió a la atención pública cuando un tribunal de Santa Catarina concedió a Claudia la libertad condicional bajo vigilancia electrónica. Se le permitió trabajar en una fábrica de construcción durante el día y como cocinera en un restaurante por la noche, todo ello mientras esperaba su juicio. La decisión provocó una ola de indignación entre muchos que la consideraron un profundo fracaso de la justicia. Poco después, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia revocó la sentencia, citando la extrema gravedad del crimen, el ocultamiento a sangre fría del cuerpo y su intento deliberado de engañar a los investigadores. Claudia fue puesta nuevamente en prisión preventiva. Su abogado, sin desanimarse, continuó defendiéndola bajo un acuerdo de honorarios condicionales, prometiendo cobrar solo si era absuelta. Expresó públicamente su confianza, afirmando que Claudia confiaba plenamente en su trabajo. Hasta el momento, no se ha fijado fecha para el juicio. El caso de Val Deir Heckler sigue siendo uno de los más impactantes e inquietantes de la historia reciente de Brasil,
para los seres queridos de Valdir, la tragedia dejó una herida profunda e imborrable. El hombre al que amaban, el hombre en el que confiaban, se había ido. Su vida le había sido arrebatada y su cuerpo escondido en un lugar que nadie podría haber imaginado. Y la mujer que decía amarlo más que nadie, la mujer que compartía su hogar, estaba acusada de acabar con su vida de la manera más cruel posible. Y así, la pregunta final flota en el aire. ¿Era Claudia realmente una víctima, una mujer llevada al límite por años de abuso? ¿O fue este el acto calculado y escalofriante de alguien consumido por el control, los celos y el resentimiento? ¿Qué tipo de justicia merece realmente un crimen como este? ¿Y verá alguna vez una familia afligida y toda una nación que se haga justicia? Bueno, con esto concluye el video de hoy. Quiero agradecerles a todos los que vieron esta historia hasta el final. Me encantaría leer sus opiniones sobre este video en los comentarios. Y por favor, no olviden suscribirse a mi canal. También quiero agradecer especialmente a todos los que donaron y apoyaron este trabajo. Su apoyo significa muchísimo para mí y me da la motivación para continuar con estas importantes investigaciones para ustedes, mis maravillosos espectadores. Hay más contenido en camino, así que estén atentos.